Continuamos, hermanos, las lecturas bíblicas de la Biblia. Estamos haciendo un recorrido por distintos libros de la Biblia. Hemos estado llevando una secuencia en orden. Ahora estamos leyendo la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en conflicto. Corinto, una ciudad popular, una ciudad de mucha idolatría, de mucho comercio, de mucho poder, de mucha prostitución. Allí se había fundado una iglesia también para Cristo en medio de todo aquel bullicio mundano, el colorido de la época. Habían logrado los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, sembrar una iglesia en medio de todo esto. La iglesia creció, se hizo próspera, fue muy enriquecida por el Señor, pero se levantaron muchos conflictos allí. Se manifestaron algunos pecados, mucho desorden, y alguien daba informe a Pablo acerca de la situación. Entonces el apóstol Pablo escribió varias cartas y las envió a los corintios antes de hacerles visitas personales para exhortarlos. Escribió varias cartas. De estas cartas, algunos teólogos dicen que son tres, otros dicen que cuatro cartas, que posiblemente fueron más. Bueno, lo importante es que aparecen dos cartas de las que escribió nuestro hermano Pablo. Estas dos en nuestras Biblias están reflejadas como primera y segunda carta a los Corintios. Son las únicas dos que se pueden tener en cuenta porque son las que aparecieron, las que se pudieron encontrar y las tenemos nosotros para enriquecer nuestra vida espiritual. En medio de tantos conflictos que había, divisiones que se querían presentar en la iglesia, personas conflictivas, algunos maestros fraudulentos, también hermanos rebeldes, algunos pecados manifestados, pues había una situación de pleitos, los hermanos discutían por diversas razones y en medio de las discusiones decidían poner demandas en los tribunales. Iban a la policía, por así decirlo, a la jefatura del pueblo y demandaban a sus hermanos legalmente, ya fuera por asuntos de dinero prestado o por cualquier otra discusión, llevaban esos pleitos ante los tribunales mundanos y los tribunales ponían pues la sentencia, las multas, y entonces el escándalo era público. Se decía, los cristianos están peleándose. Y pues esto causaba burlas y causaba blasfemias contra el Evangelio y contra la iglesia del Señor Jesucristo. Estaba aconteciendo esto. Por eso, al llegar al capítulo 6, nosotros vemos que Pablo tiene que tocar ese caso de manera muy directa por lo que está pasando. Y entonces él dice, ¿se atreven ustedes o alguno de vosotros cuando tiene algún pleito, algo contra el hermano, llevar ese asunto ante los injustos y no delante de los santos? Nuestra versión Reina Valera dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, allá en la policía, en los tribunales injustos, y no lo hacen dentro de la iglesia, delante de los santos? O sea, donde los inconversos no tengan nada que ver con este asunto. Entonces, aquí vamos a tratar los primeros 11 versículos acerca de este asunto. Había pleitos entre creyentes y esta noticia pues le llegó al apóstol, a él le enojó, le entristeció, sobre todo pues la tristeza que nos da a los ministros del Señor. También obviamente que nos enoja y tenemos que dar instrucciones de valor, a veces rigurosas entre los hermanos. Eso a mí me ha pasado muchas veces como ministro del Señor. He tenido que intervenir en pleitos terribles entre hermanos, pero terribles. En una oportunidad pastoreaba dos hermanas
que se congregaban allí en la iglesia y entonces estaban alquiladas en una casa que compartían el mismo lavadero, el asunto para lavar allí la ropa, la batea, según como cada uno le llame. Entonces, eso tenía un tanquecito, una llave y las cuerdas estaban en el patio. Debido al problema que no tenían sino ese patio y ese lavadero, pues tenían que turnarse y lavar una un día y al otro día lavar la otra. Ya se habían presentado, parece que algunos roces por estas cosas, pero tenían que turnarse. El lunes lavaba una, el martes la otra, algo así era la situación. El caso es que un día parece que no llegó el agua. La que le tocaba el turno, pues no pudo lavar. Entonces, ella esperó al otro día y al otro día tomó el lavadero. Entonces vino la que creía que le tocaba el turno y dijo, ¿por qué está lavando y va a usar las cuerdas y me toca a mí el turno? Y la otra dijo, bueno, mala suerte, ayer no llegó el agua, total que yo me tomo el mando hoy. Y la otra le dijo, no, usted no va a tomar el mando y parece que le bajó la ropa de la cuerda. Yo estoy diciendo lo que medio recuerdo del pleito y lo que escuché, porque yo no estuve allí en medio del pleito, solo que me llamaron ya para arreglar la problemática porque se había puesto muy difícil el asunto. Parece que una de ellas le bajó la ropa a la otra, no sé si se la tiró al piso o encima del lavadero, no sé cómo fue, y la otra la amenazó y yo no sé, se fueron a las manos, se dijeron unas palabras y la una le decía a la otra, ah, sí, con que cristiana, y la otra, sí, pues usted también es cristiana y en fin, y en medio de la discusión una le dijo a la otra, y que se va con el Señor, ¡ja! ¿Qué se va a andar yendo usted? Bueno, yo no sé si fue chiste o exageración, pero como que una le dijo, si usted se va, yo la bajo de allá y cosas así. Entonces suena gracioso, pero a mi señor no le parece gracioso, porque están avergonzando delante de los incrédulos a la iglesia del Señor. Con esos pleitos, permítame la expresión, pero son pleitos ridículos, donde los hermanos no maduran, no maduran, no son capaces de ceder el terreno, sino que a mí me toca el lavadero y punto, y yo no me tengo por qué aguantar la injusticia de mi hermano. Mire, mis amados hermanos, ustedes no tienen idea, en tantos años de ministerio, las cosas que nosotros hemos tenido que ver, soportar y acudir en ayuda de los que se creen muy espirituales y hablan en esos términos. Yo no tengo por qué aguantarme las injusticias de mi hermano. Esas frases me las han dicho a mí, ¿no? ¿Y por qué tengo que aguantarle? Tampoco la cosa es así. Me han dicho, por eso la Biblia dice que uno debe ser manso, pero no menso. Yo he tenido que preguntarles dónde dice la Biblia eso, dónde dice que seamos mansos, pero no mensos. Eso no está escrito en la palabra, pero se inventan versículos porque es que es muy fácil llamarse evangélico, es muy fácil llamarse cristiano, congregante, bautizado, incluso diácono, título, lo que quiera. Es muy fácil asistir a una iglesia. Lo que parece que es complicado es aplicar lo que dice la Biblia a nuestra vida. Entonces lo aplicamos a nuestra manera, a nuestro antojo. Y por eso sacamos todas esas frases. Estas hermanas discutieron en un término que quedaron prácticamente como enemigas. Y por más que nos metimos para tratar de ayudarles, no había forma que entendieran. Entonces Pablo pues se lleva esta sorpresa que ya habían denuncias, ya habían llevado a los hermanos ante la policía, ante los magistrados, los jueces inconversos, para que allá pudieran poner orden, rectitud a los que supuestamente somos rectos, a los que supuestamente somos santos. Solo imaginémonos nosotros a los impíos haciendo justicia entre los que se supone que somos justos. ¿Sí? Una justicia que ellos no pueden dar porque son impíos, pero es culpa nuestra, porque vamos ante ese lugar. Y luego sacamos textos como la Biblia dice que nos sometamos a las leyes, o sea, somos buenos para sacar textos fuera de contexto.
Ahí sí le metemos Romanos 13. Pero cuando se trata de someterse a los gobiernos, a la alcaldía, a las leyes terrenales, ahí sí no queremos someternos. Ahí sí hay gente revolucionaria que quiere quemar cauchos en las calles y hablan mal del presidente y lo maldicen y le dicen vulgaridades, sobrenombres. Ahí sí no se acuerdan que la Biblia dice que respetemos a las autoridades sin importar qué tan diablos sean, porque todos estos gobiernos son endiablados, son endemoniados y andan mal. Pero la Biblia dice que nos sujetemos, que respetemos, que oremos por esa gente. Eso es lo que manda la palabra, pero ahí sí no aplicamos la palabra. Pero cuando se trata de demandar a los hermanos ante los tribunales y acusarlos públicamente, ahí entonces sí nos damos de... Ahí dice la Biblia que pongamos demanda ante los tribunales porque hay que sujetarse a la ley. Pero la Biblia no dice eso. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños, es decir, asuntos comunes. La iglesia está llena de seres humanos, no tiene ángeles. Los cristianos no son ángeles, son personas, son santos defectuosos. Los cristianos son personas que se equivocan, que pecan, que tienen roces unos con otros. Eso es una lógica, somos humanos, va a haber diferencias. Y el Señor nos manda que entre hermanos vivamos como hijos de Dios, no como los impíos, como perros y gatos, como gatos persiguiendo a ratones, no, sino que vivamos como hermanos, pero lamentablemente a veces no sabemos vivir como hermanos. Algunos sacan frases como juntos pero no revueltos y cosas así, cosas que se inventan para tratar de apaciguar o de tapar su pecado. Pero el Señor dice que nosotros vamos a juzgar al mundo. Claro que sí, porque viene el reino milenial, viene el juicio final a las naciones y nosotros vamos a ser testigos de todos los juicios que el Señor ejecutará. Y en el reino milenial vamos a estar reinando con el Señor y seremos jueces. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces hoy de comenzar por lo menos a comportarnos como hijos de Dios, juzgando las cosas más comunes en la iglesia? ¿Hay pleitos en la iglesia? Sí, hay pleitos, hay dificultades. Vamos a tratar esos asuntos pacíficamente y sabiamente, sin necesidad de que los inconversos se tengan que enterar de nuestros pleitos. No somos capaces nosotros de tener juicios que nos lleven a la paz finalmente, porque el Señor vendrá con poder y gloria, y Él cuando venga con poder y gloria, entonces dirá, en lo poco me fuiste fiel, supiste hacer las cosas aquí que te encargué, los juicios pequeños, comunes de la vida diaria, ahora en lo mucho te pondré. Y es cuando nos lleva el Señor como reyes y jueces ante cosas más poderosas, más grandes, como es el reino milenial. Pero tenemos que comenzar hoy, a tener esta capacidad. Debemos dirimir las cosas pequeñas, las diferencias que son diarias y comunes en la iglesia del Señor. Dice la palabra en el versículo 3, ¿acaso ustedes no saben que les tocará juzgar a los ángeles en el futuro? ¿No saben ustedes eso? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ajá, ¿y a cuáles ángeles vamos a estar allí para juzgar? Bueno, el Señor va a juzgar a los demonios, que son ángeles, ángeles caídos. Les hará un juicio final a ellos y nosotros vamos a ser testigos de este juicio y vamos a aplaudir las decisiones del Señor y no vamos a aplaudir con malicia, con maldad, con venganza contra los ángeles caídos, sino con mucho respeto y reverencia delante del Señor, porque el Señor estará juzgando, haciendo juicio, y nosotros vamos con la cabeza a sentar y a aplaudir con nuestras palmas, diciendo, sí, Señor, hiciste muy bien, Señor, porque tú eres juez justo y santo, y lo que acaba de hacer es justo y santo, y vamos a aplaudir allí. Si vamos a hacer este juicio delante del Señor, ¿cómo no vamos a ser capaces de comenzar? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No vamos a ser capaces de ser fieles hoy en lo poco que el Señor nos ha entregado, aunque para nosotros es mucho, honestamente, ¿no? Pero el Señor dirá así, en lo poco me fuiste fiel. Porque lo que Dios nos ha dado aquí, aunque el Señor le llame poco en aquel día,
Para nosotros es grande toda la responsabilidad que nos ha entregado. Por lo tanto, Pablo está aquí recordándonos y recordándole a los corintios, oye, que ellos fueran más inteligentes, más sabios. Ustedes deben ser fieles en estas cosas que hoy el Señor les ha entregado, porque en el futuro serán capaces de juzgar, según la escatología, a los ángeles. Cristo será el juez supremo, pero nosotros por estar unidos a Él, porque somos el cuerpo de Cristo, pues de esa manera también juzgaremos. Ahora, si el Señor nos considera para tenernos como jueces en aquel día y nos ha puesto hoy en la iglesia para juzgar cosas pequeñas, las cosas cotidianas, ¿por qué no somos más fieles y tratamos esto con más seriedad y dejamos esas niñerías y esas tonterías de que este hermano no me pagó el dinero, yo lo voy a meter preso y voy a... Entonces, ¿para qué prestó el dinero, hermanito irresponsable? No hubiera prestado usted nada. Nada, porque usted no sabe comportarse como un hijo de Dios. Cuando usted presta dinero, cuando usted hace un favor, cuando usted tiene algún negocio con un hermano, usted sabe que está arriesgando, porque usted no está haciendo negocios con ángeles perfectos, sino con seres humanos que le podrían fallar, le pueden fallar. Entonces no haga negocios. Es mejor meterse por allá debajo del lavadero, por allá debajo de la cama, por allá detrás de una puerta donde nadie lo toque, nadie lo moleste, nadie le vaya a faltar nunca el respeto, nada, viva como ermitaño en el último rincón del mundo, váyase por allá a la montaña del Tíbet, donde nadie lo toque, póngase a respirar el aire de las montañas y viva allá con los pajaritos, que los pajaritos no le van a hacer ningún daño. Pero dentro de la iglesia del Señor vamos a tener roces con los hermanos, vamos a tener dificultades y tenemos que aprender a vivir y a lidiar con eso si es que tenemos el Espíritu de Dios. Y tenemos que aprender a perdonar, a olvidarnos de esos casos, a pasar por encima. Sí, pero es que hay muchos hermanos que son carnales y se portan mal y le hacen daño a uno. Pues usted no sea igual que ellos, usted no sea malvado, usted no sea malintencionado, usted no sea ladrón, usted no sea irresponsable, usted no sea murmurador, usted no sea chismoso, usted no sea calumniador, usted no se porte como ellos, pórtese usted como un hijo recto de Dios. Sí, hermano pastor, pero es que ellos se aprovechan de uno. Usted sabe cuántas veces he tenido que escuchar yo todas esas quejas de hermanitos quejambrosos. Es que se aprovechan de uno. Es que cuando uno es noble, la gente se la monta en la iglesia. Es que el otro hermanito, tranquilo hermano, no se congregue en ninguna iglesia. No asista a ninguna iglesia. Usted no puede formar parte del cuerpo de Cristo. No se lo merece. Es mejor que viva por allá en un desierto, en el Sahara, en medio allá del desierto donde ojalá no haya ni serpientes ni alacranes que lo piquen. Porque en la iglesia del Señor habrá conflictos, habrá problemas, habrá roces, habrá dificultades, habrá tropiezos. Tenemos roce con los hermanos porque tenemos muchos hermanos defectuosos a los que tenemos que ayudar a pulir y tenemos que ayudarlos a mejorar y a perfeccionar y ellos nos van a ayudar a nosotros a perfeccionarnos también. Esa es la obra de Dios. Así la hizo el Señor. Si Él hubiera querido que la iglesia fuera ya perfecta en la tierra, bueno, lo hubiera hecho así, en un chasquido de dedos y listo. Pero no, el Señor ha santificado a su pueblo y ahora nos permite que diariamente tengamos una santificación progresiva y vamos unos a otros mejorándonos cada día. Tenemos que hacer morir lo terrenal y todos estamos en ese mismo proceso. Total que en la tierra van a existir esas cosas. Entonces el apóstol en el versículo 4 dice, si ustedes ya tienen pleitos, si ustedes ya tienen pleitos, dice, ¿por qué ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Bueno, ¿por qué ustedes tienen que poner a juzgar sus casos a la gente que no es cristiana? ¿Sí? ¿Por qué tienen ellos que juzgar sus casos internos si la gente que no es cristiana es injusta y es mala? Y ellos siempre van a venir con mala intención contra ustedes. Y ustedes los tienen como justos y van y demandan a sus hermanos delante de los impíos y llaman como testigos a la gente inconversa para que juzgue sus casos. ¿Por qué razón? Respétense ustedes, ámense ustedes, traten esos casos ustedes, esos problemas surgen, pero ustedes como hijos de Dios traten eso de manera imparcial,
No se inclinen hacia este o hacia aquel lado, sino traten a los hermanos con discernimiento espiritual. Miren a ver de qué se trata el caso y traten con discernimiento a ver quién tiene la razón, quién quizás no la tiene y traten de recuperar a los hermanos que están en conflictos. Es que no hay entre ustedes algún sabio, dice el versículo 5, para avergonzaros lo digo. Es que no hay entre ustedes ni siquiera un hermano que sea capaz de hacer eso. Bueno, yo también me pregunto hoy eso. Es que no hay en la iglesia gente que tenga un poquitico de madurez. Me pregunto eso. No hay. O sea, van a seguir con esa chismeadera y con ese pleito y hablando una hermana de la otra y hasta hombres metidos en los chismes, porque hay hombres chismosos en las iglesias que también hablan mal de la gente y malponen a otros y no son ejemplo para las mujeres, porque cuando un hombre chismoso no es ejemplo para las mujeres que caen en estas debilidades. Los hombres deberían no involucrarse en chismes, sino tratar de varonilmente decirle a las hermanas, hermanas, esto no conviene, no estén peleándose entre ustedes, no se peleen entre familia, no dividan la iglesia. Vamos, permítame darles un consejo, voy a hacer una oración por ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a equilibrarnos. No hay ninguno que sea capaz de tratar ese caso así, sino que se desequilibran también los hombres y entonces injustamente se van hacia uno de los dos bandos y finalmente terminan dividiendo las iglesias. ¿No hay un sabio entre ustedes? Pregunta Pablo. Bueno, lo preguntamos. ¿Hay sabios entre nosotros, sí o no? ¿Hay gente que tenga madurez, sí la hay o no? ¿O somos de verdad, como Pablo le dijo a los corintios, un montón de inmaduros carnales? Eso es lo que somos realmente en las iglesias, un montón de inmaduros carnales que no somos capaces de tratar nuestros asuntos en secreto dentro de la iglesia sin que se salga de las puertas para afuera nuestros conflictos y podamos solucionarlos entre nosotros. Pablo les hace esa pregunta y dice que lo hace para avergonzarlos, tanto que se ufanaban los corintios de ser sabios, de tener dones y tantas cosas, porque es que ellos se jactaban de eso. Pero Pablo le dice, bueno, muy jactanciosos, a ver, ¿y por qué no tratan estas cosas? Un hermano pleitea contra otro hermano, pero lo hace ante los incrédulos. ¡Qué vergüenza! Llevan los asuntos de familia al mundo impío, una situación que verdaderamente debe causarnos pena. Versículo 7 dice, ciertamente ya es una falta, es decir, ya es una vergüenza que ustedes tengan pleitos. Eso ya es una falta. Pero bueno, suponiendo que como somos humanos tengan esos pleitos, dice Pablo, suponiendo que tengan esos pleitos, bueno, ¿por qué entonces no sufren el agravio? ¿Lo ofendieron? Sí, pastor, es que me ofendieron. Sufra el agravio. No, siempre uno perdonando, siempre uno tiene que humillarse. El que agacho la cabeza soy yo. Tranquilo, hermanito, tranquilo. Vamos a hacer algo, ¿sí? Váyase a vivir en el desierto. Vaya tranquilo. Pero aquí no venga, que es que aquí hay mucha gente con defectos. Usted tiene que buscar es una iglesia perfecta donde no se congregue nadie, absolutamente nadie, donde usted se congregue solito con los ángeles, solito, donde no haya ni pastor. Ahí es donde se tiene que congregar. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia van a haber conflictos, hermanito. Aquí van a haber conflictos. ¿Por qué no sufre el agravio? Dice Pablo. Ahora, no vayan a decir, alguno de ustedes no vaya por favor a salir de aquí y decir, no, lo que el pastor está diciendo no estoy de acuerdo, como que sufra el agravio, siempre uno agachando la cabeza. No, es que no lo estoy diciendo yo, mis amados hermanos. Está escrito en la palabra, sufra el agravio, agache la cabeza y perdone. ¿Cuántas veces, pastor? 70 veces 7, mi hermanito querido. 70 veces 7. Cierre la boca 70 veces 7. Perdone 70 veces 7. Hágalo así. Esa es la manera. Estoy hablando al pueblo cristiano porque creo que en este matutino mayormente vienen hermanos cristianos. Pero este mensaje sale y lo escuchan algunas otras personas, bueno, de otras congregaciones, a veces nuevos creyentes que no entienden estas cosas, pero queremos explicarlo lo mejor que se pueda. No es una palabra que me inventé yo, sino que está escrita. Sufran el agravio. Sufran ustedes ser defraudados, sufran el ser traicionados, sufranlo. Cállense, pórtense como espirituales y deje que los carnales se porten mal. Deje que se porten mal, tranquilo. Ahí aprenderán, poco a poco los vamos corrigiendo,
lo vamos exhortando, si se quiere lo vamos regañando, le llamamos la atención, pero la iglesia va a crecer cualitativamente y cuantitativamente. La iglesia debe crecer de las dos maneras. Pero necesitamos nosotros, bueno, alguien nos ha hecho un daño, nos ha ofendido, alguna situación no salió como nosotros queríamos. Bueno, ese hermano fulano de tal que te engañó, que te trató mal, que te quedó mal con el dinero, en fin, ¿qué podemos hacer? A mí acaba de sucederme algo así que quizás no puedo comentar con exactitud, pero hice un negocio pequeño, el dinero no era mucho, pero me dieron la palabra. Un hermano me dio la palabra, palabra de hombre. Le dije, hermano, me da la palabra que ese dinero me lo puede tener dentro de 15 días, que aunque no es mucho, para mí representa el pago de una deuda que tengo que hacer. Me dijo, sí, hermano, quite el anuncio, yo le doy la palabra, yo le cumplo. Y pasaron más de los días y pasaron los días y el hermano se ausentó y lo he llamado y no ha contestado y lee mis mensajes y no responde y no hay forma de que me responda y me quedó mal y yo le estoy quedando mal a la otra persona que le prometí porque este hermano me prometió a mí. Imagínese las cosas como se van dando y así son las cosas y el hermano simplemente me cerró el teléfono y no me contesta. ¿Ahora qué hago? Que voy y lo demando ante un tribunal, hablo mal de él, perforo su testimonio por todas partes, le daño su reputación, voy a cobrar venganza y voy a procurar malponerlo donde quiera que vaya, porque etcétera, etcétera, porque es un dañado, no entra al cielo, es un hijo del diablo y tantas cosas más. Me lleno la boca de todo eso jactándome de que yo soy muy justo, muy puro, muy cumplido y él sí es el hijo del diablo y voy a tratar de hacer eso en todas partes. Amado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me quedó mal. Es un ser humano, no sé qué le pasó, no sé por qué se esconde, no sé por qué no me da la cara. Bueno, ¿qué puedo hacer? Mis amados hermanos, la iglesia está llena de seres humanos y estas cosas suelen suceder. Y yo estoy pasando por este momento así, pero ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esa es la verdadera actitud de un cristiano. Estoy hablando con hijos de Dios, los que quieren ser hijos de Dios, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora bien, esta no es la actitud que deben tener los cristianos, obviamente, defraudar a otros, traicionar, robarse el dinero, quedar mal, claro que no, pero estamos expuestos a que eso suceda. Es una realidad. Así de que como estamos expuestos, pues vamos a portarnos como verdaderos hermanos en Cristo. Por lo menos los que tenemos la intención de obedecer la palabra del Señor, pues vamos a hacerlo. ¿Y qué más? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, no heredarán. Así de que usted no se porte como los injustos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No se porten ustedes iguales a ellos. ¿Por qué? No os engañéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros afeminados y homosexuales, ninguno de ellos. ¿O es que ustedes olvidaron que antes eran iguales que ellos? Ustedes, algunos de ustedes también eran mentirosos, chimosos, ladrones, fraudulentos, murmuradores, borrachos, prostitutas, algunos de ustedes salieron de borracheras, de todo eso. No podemos practicar estas cosas. ¿Por qué? Porque no heredarán el reino de Dios los que practiquen estas cosas. Entonces usted no se porten como los impíos, como los injustos, no sean ladrones, todo esto, no sean nada de ellos. Ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios, los que practican tales cosas. Pero nosotros debemos ser diferentes a ellos, porque ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores, ninguno heredará el reino de Dios. Así de que nosotros vamos a ser diferentes. Pero por favor, amado hermano, comportémonos entonces como hijos de Dios. No usemos medios injustos para solucionar los problemas porque nos estamos portando igual que los injustos. ¿Y cuáles son los medios injustos? Bueno, todo eso de que voy a cobrar venganza. A ese hermano lo voy a malponer donde sea. Ese hermano le voy a dañar la reputación donde sea. Entonces alguien me dice, pastor, pero entonces si a uno, un hermano le viola a un hijo, aquí no está hablando de eso. Aquí el texto dice que asuntos pequeños y comunes.
No está hablando de delitos gigantescos. No está hablando de temas que tienen que, por ley, ponerse en una cárcel. No, no está hablando de este tipo de cosas. No, que es que un hermano tiene la costumbre de caerle a botellazo a los hermanos, pero es que ese no es un hermano, ese no es un hermano. No estamos hablando de delitos, estamos hablando de pleitos comunes del diario vivir. De eso estamos hablando. Bueno, y pastor, pero es que el negocio que hicimos con un hermano fue grande, fue de millones. Pues entonces no haga negocios de millones con nadie en la iglesia, porque usted está arriesgándose a finalmente terminar en una demanda, en un problema legal. Está arriesgándose a terminar como enemigo de esas personas, porque vamos a terminar como enemigo. Sí, señor. Entonces, sepa hacer negocios y sepa que cuando se hace negocios arriesga y no vaya a arriesgar su testimonio. No lo arriesgue. No vamos a salir como enemigos, hermanos míos amados. Esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Pablo está diciendo claramente que antes practicábamos estas cosas, pero ya no. Eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados y santificados y justificados. Así de que hemos sido lavados de nuestros pecados, de nuestras impurezas, mediante la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y estamos siendo constantemente lavados por la palabra del Señor. Esta predicación incluso nos está lavando de todos esos comportamientos porque nos está enseñando. Estamos siendo santificados diariamente por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Estamos siendo separados del mundo y estamos siendo apartados para Dios. Hemos sido justificados por el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Así de que somos contados entre los justos ante Dios por el Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo. Así de que nosotros vamos a comportarnos apropiadamente. Vamos de aquí en adelante a comportarnos como Dios espera que los hijos de Dios se comporten en Cristo Jesús. No vamos a cruzar más esa frontera de la impiedad. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta la próxima oportunidad.